Cada vez los gobiernos tienen la obligación de ser más transparentes a los ciudadanos, de forma pues que puedan estar informados no solamente del tema de presupuestos, sino de otros valores o datos que existen en las distintas ciudades. Por ejemplo, las bicis para alquilar, es decir, que se sepa cuántas bicis hay libres, dónde tienen los puntos de entrega, el polen, datos económicos, datos de todo tipo. Para ello hay una plataforma que se llama Open Data o Datos Abiertos, en la que el Ayuntamiento de Málaga pues ya hace tiempo que está trabajando. Nosotros, para hablar de ese tema, contamos con la presencia de David Bueno, gerente del Centro Municipal de Informática del Ayuntamiento de Málaga y muy buen amigo del programa. Hola David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues contamos contigo para que de cara a nuestros telespectadores nos expliques esto que es de los datos abiertos, porque según tengo entendido, es una serie de datos muy importantes, con valores de muchos tipos, puestos de forma gratuita, para que tanto usuarios, es decir, puedan consultar, los programadores que hacen sus aplicaciones, por ejemplo, para dispositivos móviles o para web, o incluso medios de comunicación, para hacer temas estadísticos o de noticias, pues puedan acceder, ¿no? Pero realmente un gran desconocido de cara a los ciudadanos de calle, y queremos que tú nos expliques realmente qué son los datos abiertos y qué sentido o qué aprovechamiento podemos tener de ellos el resto de los humanos. Muy bien. Bueno, pues en principio, muchas gracias por la invitación al programa. Y lo que sí es, algunas veces se confunde el tema de datos abiertos con lo que es transparencia, porque en principio hay una serie de obligaciones de transparencia, de publicidad activa, que es información que se tiene que poner por las administraciones y que suele ser de tipo, por ejemplo, de tipo económico, información de la actividad que tiene. Y los datos abiertos dan un paso más, ¿no? Es decir, los datos abiertos es no solamente información donde hay una obligación de poner, sino información que puede ser útil, pues como tú bien has dicho, para poder reutilizarse y para poder... Una buena aclaración, porque casi todo el mundo confundimos la transparencia con los datos abiertos. Entonces, digamos que la transparencia solamente atañe al tema más económico, ¿no? La transparencia, hay varias líneas obligatorias, tema económico. ¿Cuáles son las obligatorias? Sí, está de tema económico, de temas de contratos del ayuntamiento, a quién contrata, de temas de qué obras se realizan, de los sueldos de concejales, de directivos, es decir, toda esa parte está muy relacionada con la transparencia, con la parte de información activa, y luego en la parte de datos abiertos puede estar incluida esa información, pero otra información que no es obligatoria que se entregue, pero que es de utilidad. Vale, entonces es para que lo entendamos todos. Cuando hablamos de datos abiertos y mezclamos con la transparencia, realmente una gran parte de los datos abiertos es voluntaria por parte, por ejemplo, del ayuntamiento. Es decir, que lo que se está haciendo con los datos abiertos, aparte de lo obligado por la transparencia, el resto es voluntariamente. Sí, en principio no hay una obligación de que tú pongas, por ejemplo, los datos de la ubicación de los autobuses, aunque son recomendaciones que se hacen, ¿no? Y la importancia del uso de esos datos es que se puedan desarrollar, pues por ejemplo, dentro de empresas o dentro de la universidad, desarrollo de aplicaciones que puedan ser de utilidad para el ciudadano con esa información que se genera, ¿no? Bueno, y ahora hablemos precisamente de esas utilidades, ¿no? Esas aplicaciones. Cuéntame, aparte de la parte económica, que es la que creo que nos interesa a todos, pero bueno, es la más aburrida del asunto, cuéntanos qué podemos encontrar en los datos abiertos, que ahora cualquier telespectador que nos esté viendo y diga, voy a cotillear a ver qué encuentro. Primero, ¿dónde? Sí, pues en Málaga el portal de datos abiertos es datosabiertos.málaga.eu y ahí tenemos pues más de 670 conjuntos de datos diferentes de información, donde hay pues por ejemplo, hay alguna información en tiempo real, como puede ser la ocupación de los aparcamientos, de todos los aparcamientos de la ciudad en tiempo real, la ocupación de las estaciones de bicicleta de alquiler. Por ejemplo, si tú quieres ir de un sitio a coger una bicicleta de alquiler y quieres ir al centro, pues sería bueno a lo mejor saber si en el centro hay huecos libres para poder dejar la bicicleta, si no te la tienes que tener todo el día, ¿no? Información por ejemplo, de análisis de sistema eléctrico, información de análisis de ruido, es decir, hay una cantidad de información muy diversa y útil que ya están teniendo como resultado el desarrollo de bastantes aplicaciones. Hay cerca de 13 aplicaciones que están funcionando. Entonces, por ejemplo, imagínate que yo decidiera mañana pues hacer una aplicación pues precisamente para buscar aparcamiento, ¿no? Incluye el SARE, ¿no?
¿Todo el SARE o solamente el parque? Sí, la parte de aparcamientos municipales que tienen cantidad de... Es decir, donde hay un conteo Sí. del número de Por plaza- ejemplo, que de quiera plazas libres, aparcar ¿no? el parking de la Plaza de la Sí, Marina, por ejemplo. Entonces yo podría hacer una aplicación para que cualquier usuario que se la descargue en tiempo real sepa dónde están los aparcamientos libres, cuánta ocupación hay y demás. eso es. ¿Y qué me costaría a mí poder enganchar mi aplicación con los datos abiertos de Claro. málaga.eu? Pues no costaría nada, porque nosotros ofrecemos la información y además no solamente no costaría nada, sino que si una empresa o alguien hace una aplicación utilizando nuestros datos, nosotros se los publicamos dentro de nuestra web, ¿no? O Lo sea, que, gratuito y encima promocionar. claro, Oye, está sí, bien. porque por ejemplo para emprendedores o alumnos que han terminado proyectos de telecomunicación o de informática, que bueno, pues siempre decir que su trabajo está disponible en la web del Ayuntamiento de Málaga, bueno, pues es interesante. Nosotros lo que nos interesa es ofrecer muchos datos y que la gente, si puede, que gane dinero, porque encima la licencia con la que nosotros ofrecemos es Creative Commons, Sí. Abierta, con posibilidad Atribución, supongo, ¿no? de solamente atribución. Lo único que se pide es que tú digas que lo has Que la hecho fuente- con la fuente del Ayuntamiento de Málaga, pero si ganas dinero, pues muy contento que De estaremos que no de participáis ahí de los No, beneficios. no, ahí o sea, que no, apoyáis no y se ya está. busca nada de eso. ¿Y Sí. qué tipo de datos hay? Porque hay varios formatos, ¿no? Unos son los de tiempo real y otros son los que a lo mejor son publicaciones, ¿no? Periódicas. Sí. Y los formatos, ¿cuáles son? Sí, de formato hay básicamente hay dos tipos de formatos principales, que son los formatos de tipo tabulares, que son tipo Excel, hoja de cálculo o CSV, que será el Sí, sí. nivel de transparencia, y otros son formatos con información geolocalizada y con información cartográfica. Por ejemplo, de ese tipo pues está todo el callejero de la ciudad, Ajá. toda la información de la ciudad a nivel O sea, el de... callejero sería también utilizable por parte de quien quisiera Claro, hacer una el aplicación. callejero, por ejemplo, hay muchas aplicaciones que requieran algún tema de geoposicionamiento y que necesiten la información, pues todo eso está disponible, ¿no? Y además todos los equipamientos municipales están también geolocalizados y bueno, esa información, toda la información de Agenda 21, es decir, de cómo se reparte la población, todo eso es bastante útil para distintos tipos de análisis Incluso de el polling, ¿no? Que información. me has contado que es un producto, digamos, un servicio que habéis dado últimamente. Sí, ahí Los niveles de tenemos, polling. ahí tenemos una historia personal curiosa porque, bueno, yo conocí la información del polen a través de mi alergólogo, entonces contacté con la profesora de la Universidad, María Mar Trigo, que es la que los que publican cada semana la información, y le comenté de hacerlo, de ponerlo en formato abierto. Y bueno, una colaboración fantástica. De hecho, ahora se va a poner, gracias a ese paso, se ha hecho un proyecto para que la información del polen, que ahora mismo aparece en Teatino, en la Facultad Sí. de Ciencias, pues también se ponga en el centro otro captador para tener la información más completa, ¿no? Y todos esos datos que toda la semana la universidad genera, pues están disponibles también como datos. Ese es uno de los conjuntos de datos más curiosos, ¿no? Eso quiere decir que además que incluso se puede ir creando datos constantemente, es decir, que no hay un límite para el tipo de datos, ¿no? Sí, no. Todo depende de la fuente que lo quiera ofrecer también como dato abierto, Claro. eso sí. En principio la mayoría de las fuentes son municipales, pero como en este caso, pues el origen de la información es de la Universidad de Málaga, ¿no? Vale, una pregunta que te quiero hacer sobre ese tema. Por ejemplo, tenéis datos que proceden de distintas fuentes, unas municipales y otras no, por ejemplo, con la Universidad de Málaga, pero también puede ser empresas o organismos independientes los que pueden ofrecer esos datos. Sí, ¿Está abierto también los datos abiertos a eso? sí, nosotros en principio no habría problema. Lo único que es muy importante es que los datos que se publiquen, para que el portal de datos funcione y para que el que hace la inversión de desarrollar una aplicación utilizando esos datos abiertos, pues no pierda esa inversión, es que los datos estén actualizados. Sí, yo pongo el caso, hay mucha gente que tiene estaciones meteorológicas en casa Sí. y de hecho hoy día ya es una cosa que por 100 euros la tienen, ¿no? Ujú. Y que además está conectada a internet. Es decir, yo tengo una, por ejemplo. Lo que pasa que, bueno, no tengo montado todo el tinglado porque Claro. es una casa, no es un chalet, entonces no tengo para ponerlo de humedad y todo eso, pero yo puedo saber temperatura exterior, interior, radiaciones. Yo, por ejemplo, podría enviaros esos datos a vosotros. Si esos datos, claro, lo ideal sería, lo importante es que consigamos tener
garantizar una actualización continua. Es decir, Claro. imaginaros que alguien decide, hoy voy a hacer un Hay dato un con esos datos de compromiso. medio ambiente y ahora coge y a los 6 meses Sí, lo deja corta. de dar los datos y ahí decía yo inversión en tiempo, en desarrollo de una aplicación. Si no están, no Claro. están los datos, no continúan. Entonces, pero en esa línea... Se sí, tiene que firmar algún tipo de contrato de vinculación. no, sí, Algo por lo menos en que... principio un compromiso e intentar que, sobre todo que esté todo automatizado, porque claro, tenemos 670 conjuntos de datos, si hubiera que actualizarlos todos de forma manual, pues sería muy costoso, ¿no? Entonces lo que se intenta es que todo sea prácticamente automático, ¿no? Lo importante es que no tiene límite, ¿no? Las posibilidades de los datos abiertos. Sí. Y recordemos que son gratuitos. Los pasos que tiene que dar cualquier persona que esté interesada en obtener esos datos abiertos para, ya he dicho, aplicaciones, para estudios, para web, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ¿Cogerlo simplemente o tienen que notificarlo? si los datos están disponibles, simplemente con usarlo es suficiente. Sería bueno a lo mejor algún tipo de notificación para saber que esos datos se están usando, pues para preocuparnos de que se Sí, que intenten se- mantener en el tiempo, ¿no? Ajá. Y luego también los conjuntos de datos que se ponen, se está abierto pues para que cualquiera que necesite algún dato, por ejemplo, antes en la universidad me han pedido algunos datos de tráfico, bueno, pues tenemos un correo que es datosabiertos@malaga.eu, Ajá. desde el que se pueden hacer peticiones de datos y si conseguimos Ajá. la información, pues entonces lo incorporamos dentro del O portal. sea, que es ¿no? como una especie de sugerencia o petición de Sí, información. y siempre que se pueda lo hacemos, ¿no? Bueno, pues a ver si hablamos más de estos temas, pues sobre todo porque son temas que, aunque son interesantes, la verdad no llega al gran público. De hecho, porque muchas veces se nombra Open Data y no sé qué, y digamos que la gente se pierde, ¿no? Es decir, eso como el Big Data, ¿no? Hay que explicar un poquito estas cosas, pues para que el ciudadano a pie, o el emprendedor, como tú decías antes, o el medio de comunicación y la empresa, pues aprendan o empiecen a utilizar Claro, esto. ahí hay una parte muy importante también de usuarios potenciales que son los periodistas infomediarios, ¿no? Es decir, Claro. que ahora ya se hace mucho análisis de datos de tipo de documentos tipo Excel, a ellos sí les gusta más la parte a lo mejor de presupuesto, pero tenemos la parte de hojas de cálculo, Sí, sí. pues también hay mucha información de acceso, ¿no? Ujú. Estupendo, pues tenemos que invitar entonces a nuestros telespectadores que independientemente de todo echen un vistacito en la web de Datos Abiertos, datosabiertos.málaga.eu, y que vean todas las cosas que hay ahí y que muchas veces viendo esto se te ocurren ideas, ¿verdad? Y es importante que un servicio como ese, pues que realmente sea utilizado, que ese es el objetivo, en definitiva. Claro. David, pues muchísimas gracias. Pues nada. Vamos a contar contigo para próximos programas porque queremos hablar de otros datos. El Big Data. Esa es la toma de datos que muchas veces nosotros no somos conscientes, es decir, justo al revés, ¿no? En este caso, los datos abiertos son ofrecidos y el Big Data los damos nosotros incluso sin darnos cuenta. Claro, y esa es la parte de explotación, es decir, por eso decía, por ejemplo, ese conjunto de datos que se generan, pues toda la parte de analítica de datos es la que viene detrás, ¿no? Estupendo, pues eso lo tenemos que hablar en la próxima entrevista. Muchísimas gracias y ya saben ustedes, consulten los datos abiertos que se pueden sorprender con el contenido tan curioso que hay dentro de ellos.